Ok, antes de que se me olvide, cualquier persona que no haya entregado sus ensayos, am, después yo voy a mirar eso. Nosotros vamos a tener libre la semana que viene porque la semana que viene es nuestra celebración de Thanksgiving en la iglesia y la otra semana va a ser libre porque ese es el fin de semana de Thanksgiving mismo. Entonces tenemos hoy y después la próxima vez yo creo que es el 4 de diciembre que nos vamos a reunir. Y yo voy a tratar cuando se terminen las clases de bautismo de ya hacer clases con ustedes, si Dios lo permite, antes y después del servicio para aligerar este proceso. Algunos de ustedes han estado en estas clases por varios años y este es el penúltimo libro. Sería bonito si en el 2023 podríamos terminar. Gloria al Señor. Entonces vamos a empezar con la primera lección del nuevo libro, penúltimo libro en el currículo, y eso es consolidación. El nombre del libro es consolidación y la lección de hoy es consolidación. ¿Y qué quiere decir consolidación? Eso es un término que en realidad lo desarrolló el pastor César Castellanos de la Misión Carismática Internacional en Colombia, que ahora tienen su sucursal principal en Florida, pero tienen iglesias en todo el mundo. Básicamente, consolidación, lo que quiere decir es el discipulado. O sea que consolidación se puede definir en discipular a alguien. Y nosotros sabemos, si nosotros vamos a la palabra, el Señor no nos llamó a ser convertidos, nos llamó a ser discípulos a la gente. Entonces, si vamos a Mateo a 28, la gran comisión, ¿verdad? Y hola María, buenos días, mi amor. Buenos días a todos, buenos días. Ok, y aquí dice, y Jesús se acercó y les dijo, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. O sea, que no solamente es que la persona diga una oración de salvación y ya, tienen que ser discípulos. Nosotros sabemos muy bien por todas las veces que hemos hecho la confesión de fe en la iglesia, que es el que persevere hasta el fin que será salvo. Entonces, Él les dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que ser discípulo uno va guardando más y más las cosas que el Señor nos ha enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, claro, la habilidad de nosotros para poder discipular a los demás viene de dónde? Viene de que Jesucristo está con nosotros siempre. Gloria al Señor. Esta ha sido una área que algunas personas en nuestra iglesia han tratado de evangelizar y discipular, ¿verdad? Pero en términos de evangelizar, no hemos hecho eso mucho de forma sistemática. Eso hace falta en la iglesia. Y cuando uno evangeliza, por supuesto, después las personas, uno trata de, con la ayuda del Señor, de hacer que esas personas se conviertan en discípulos, seguidores, ¿verdad? Guardando cada vez más lo que el Señor nos indica. Gloria al Señor. Entonces, aleluya. Aquí, entonces, sí, mija.
Tengo que sentarme aquí, mija. Yo le echo spray, ¿ok? Ok, entonces vamos a ir al ejemplo, gloria al Señor, de Pablo, y vamos a ir a Colosenses 1. Pablo como consolidador, ¿verdad? Y entonces, cuando en este proceso de hacer discípulos, muy importante, en el proceso de hacer discípulos, uno tiene que cuidar a los nuevos creyentes, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tratamos en la iglesia de si alguien falta a la iglesia, de llamarles, de averiguar si están bien, si necesitan oración, si necesitan algo más que oración adicionalmente, ¿verdad? Entonces, la idea es de que uno es, ¿verdad? El nuevo creyente es como un corderito y uno tiene que pastorearles. Entonces, vamos a ir a Colosenses 1 con el apóstol Pablo. Y vamos a mirar parte de este pasaje, que lo voy a agrandar para las personas que están usando sus teléfonos y no lo ven bien, así las letras no son muy grandes. Colosenses 1, vamos a empezar en el versículo 21. Y dice aquí, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea que Jesucristo nos ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea que nosotros tenemos que inculcar a la gente que el Señor, ¿verdad? Uno recibe a Cristo, se reconcilia con Dios, pero para mantenerse en ese estado de reconciliación y para que el Señor nos presente santos o separados para el uso del Señor, ¿verdad? Y perdonados de nuestros pecados, limpios de nuestros pecados, de los cuales siempre tenemos que arrepentirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer fundados y firmes en la fe. Y eso es muy importante que la gente entienda esa parte, que uno sí puede perder su salvación. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, aquí el versículo 27. Y podemos comenzar, yo creo que un poco antes. A mí me gusta muchas veces empezar al comienzo de la oración. Y como estos pasajes muchas veces tienen una gramática muy complicada, a veces uno tiene que ir varios versículos atrás para coger toda la oración y vamos a tener que seguir con el versículo 24. Por lo tanto, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea que como buen consolidador hay cosas que él padecía por ellos y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? O sea que esos ayunos, ese tiempo en intercesión profunda, tal vez no poder divertirse
tanto como quisiera con algunos pasatiempos. Tal vez tener que pasar tiempo sacrificándose para las cosas del Señor. Yo este fin de semana, yo no para decir que yo soy la flor que más vuela, yo doy un ejemplo. Yo tenía un fin de semana largo porque los profesores tienen libre este fin de semana para poder ir a la conferencia de los profesores en Atlantic City. Y yo no voy a la conferencia, pero lo que yo hice fue el jueves, yo fui a ver a alguien en una casa de ancianos. También tuve la conferencia de Gabriela en la escuela y otras cosas más. El viernes, servicio en inglés se grabó. Después, una ceremonia de los veteranos para apoyar a mi papá. Después, otra casa de ancianos. Ayer, tuvimos el servicio conmemorativo de Magali y hoy tengo las cosas de normales de la iglesia. O sea que uno va cumpliendo en su cuerpo, en su tiempo, ¿verdad? Las aflicciones de Cristo por la gente que Dios le pone bajo su supervisión. Aquí dice versículo 25, de la cual fui hecho ministro. Ministro es un siervo. Ministro no quiere decir que la gente te vaya a servir. Ministro quiere decir que tú estás ministrando, sirviendo a la gente, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, él tiene que anunciar la palabra, tiene que enseñar la palabra a las personas que él ha alcanzado para Cristo. Él tiene que cuidarles, ¿verdad? Con sus ayunos, con sus oraciones, con visitarles. Por ejemplo, si una persona ya no puede venir a la iglesia porque están enfermos, eso no quiere decir que debemos de olvidarnos de ellos. Y yo sinceramente, si yo no tuviera un tiempo, un trabajo de tiempo completo fuera de la iglesia, si nada más tuviera el trabajo de la iglesia, eso sería parte de mi ministerio, tratar todas las semanas o cada 2 semanas de ir a ver cada persona que está encerrado, que no puede salir. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. O sea que uno como consolidador, uno como pastor pequeño, ¿verdad? Aunque uno no tenga el título de pastor, si tiene varias personas que están bajo su cuidado espiritual, a esas personas les ve como sus ovejitas debajo de cualquier pastor que uno está. Y entonces uno, claro, según el Espíritu Santo te guíe, les va a compartir la palabra, les va a amonestar. Y esto dice a todo hombre, o sea que las personas por las cuales también estamos orando para que se salven y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. O sea que es un proceso de tratar de que las personas se santifiquen, no solamente que se conviertan, no solamente que se digan una oración de salvación. Eso es un punto de partida nada más. Un punto de partida sumamente importante, pero es un punto de partida, a menos que la persona no esté en su lecho de muerte. Aquí dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Aleluya. Entonces vemos aquí que Pablo anunciaba el evangelio, amonestaba a todo hombre, enseñaba a todo hombre en toda sabiduría y tenía el propósito de presentarle a Cristo, ¿verdad? Y darle un perfecto cuidado a cada persona nueva. Trabajaba dándole plena libertad al poder de Dios a través de él. Entonces, estos son algunos puntos que vamos a poner aquí para que nosotros les tomemos en cuenta. Anunciar el evangelio, por supuesto. Enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Amonestar, o sea que no solamente van a hacer cosas positivas todo el tiempo, uno tiene que también
traer corrección y traer críticas constructivas. Um, Como algunos de ustedes, bueno, todos ustedes cuando han hecho prédicas, ¿verdad? Yo tengo que traer sugerencias, tengo que traer sugerencias constructivas para que ustedes puedan hacer aún mejor, ¿verdad? Y para prepararles. Gloria al Señor. Um, entonces aquí, ¿qué más tenemos aquí? Amonestar a todo hombre y entonces presentarle a todo hombre, a todas las personas, porque es hembras y varones, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo lo voy a cambiar aquí a- para que sea como en general. Enseñar a todas las personas o a toda la gente toda sabiduría. Vamos a amonestar a toda la gente, presentarle a toda la gente a Cristo, um, en el proceso de santificación. Además aquí, cuidar a cada persona nueva y darle trabajar, porque esto sí es un trabajo y de verdad es el trabajo más importante que podemos tener, porque lo único que podemos llevar al cielo son las almas que hemos alcanzado para Cristo y el amor que le hemos dado demostrado al Señor por nuestra forma de vivir. Trabajar dándole plena libertad um, al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos acceso al poder de Dios porque tenemos al Espíritu Santo adentro de nosotros como seguidores de Cristo. Entonces, ese es un ejemplo um, de un consolidador, Pablo el consolidador. Ahora, uno tiene que siempre estar en ese proceso, a que ese proceso es continuo. Por eso, hasta cuando una persona ha estado debajo de la supervisión mía por años, uno siempre quiere seguir orando, cuidando. Es como un padre con sus hijos. Esa relación cambia y se evoluciona, pero nunca se termina, ¿verdad? Si vamos a segunda de Timoteo, Timoteo ya era un ministro. Timoteo ya era una persona que había sido consolidado o discipulado. Tal vez debemos usar la palabra discipulado mejor, porque consolidado es un término humano, no es un término bíblico. Tú no vas a encontrar el término consolidado en ninguna parte de la Biblia, al menos yo no lo he visto. Segunda de Timoteo 1. Entonces vamos a copiar estos versículos. Porque nunca vamos a dejar de crecer en el Señor. Entonces, cuando el Señor nos da un padre, una madre espiritual, ¿verdad? Esa persona es como el papá o la mamá de uno. Siempre tienen ideas buenas, ¿verdad? O casi siempre.
La persona es buena gente, quieren ayudar a sus hijos, progresar. No tiene que siempre comparar lo que los padres biológicos de uno, de crianza de uno dicen con lo que dice la palabra, pero en general los padres de uno lo que quieren es lo mejor para uno. Y ese proceso de ser padre, aunque cambia en términos de lo que uno hace por sus hijos cuando se vuelven adultos, todavía uno es su padre. Aquí dice Pablo, apóstol, eso es 2 Timoteo 1:1-11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Ya vemos aquí la idea del hijo espiritual. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, uno puede tener hijos biológicos, puede tener hijos de crianza, pero también debe de tener hijos espirituales. Y con Dios delante, los hijos de uno de la casa también van a ser sus hijos espirituales, ¿verdad? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Vemos aquí esa intercesión, ¿verdad? Uno se preocupa, no en el sentido de que, no, que está como nervioso, sino que uno se recuerda de la persona, ¿verdad? Quiere saber que la persona esté bien, quiere asegurarse de que la persona esté cubierta por el Señor, por Dios, por su mano protectora, deseando verte, ¿verdad? Uno cuando está discipulando quiere pasar tiempo con esas personas quienes están debajo de su cuidado espiritual. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, ¿verdad? Para mí, yo siento que ser pastor definitivamente es un llamado que yo tengo, porque lo que más me gusta a mí es ser padre. Y cuando la gente se me va, muchas veces es lágrimas que caen, porque yo amo a las personas y no solamente es como, no, que es lo que van a aportar al ministerio, es en realidad que yo le voy a extrañar a la persona como persona. Y por eso muchas veces nosotros tenemos las celebraciones que tenemos en la iglesia para que todo el mundo se sienta en familia, todo el mundo se sienta apreciado. Cosas así, porque en realidad yo amo a la gente como personas, ¿verdad? Y vemos aquí que Timoteo hasta lloraba cuando Pablo se fue. Y Pablo siempre se acordaba de Timoteo. No era una cosa, ya me fui. Qué bueno que tú creciste en el ministerio. Eso es algo que pongo en mi currículo de vida, que yo discipulé a Timoteo, ya sigo por mi camino. No. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives, te aconsejo. Ya Pablo no está directamente con Timoteo, pero como quiera, hasta por carta le está aconsejando, ¿verdad? No le puedo obligar, pero le está aconsejando que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. De nuevo le está dando esa sugerencia de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí él puede llamarse apóstol porque un apóstol funda iglesias y el Señor le usa para obrar milagros. Aleluya. Entonces, un apóstol no es nada más porque yo tengo una cartulina que yo pongo en la calle que digo yo soy el apóstol Antonio Mencén. No, un apóstol en realidad tiene que ser una persona que funda iglesias como hacía el apóstol Pablo y
tiene que ser una persona que el Señor le usa para hacer milagros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el proceso de discipular siempre va a estar, siempre ese proceso va a seguir adelante, ¿verdad? Aun cuando uno ya básicamente hasta se ha separado de la persona, uno siempre tiene esa relación o debe de tener esa relación um, de, um, de padre e hijo, ¿verdad? Entonces, el discipulador es como el papá o la mamá del discípulo. Es muy importante, aunque el discípulo haya avanzado mucho, se haya hecho hasta ministro, su padre espiritual sigue manteniéndolo en oración especial y sigue dándole consejos, sugerencias. Entonces, otro punto aquí es el contacto continuo, ¿verdad? El padre espiritual debe de querer estar en contacto, pasar tiempo con sus hijos espirituales. No es una relación distante, como una relación entre padres e hijos que es distante, sino que es una relación bien allegada. Entonces, aquí nosotros vemos algunos propósitos de discipulado. Tenemos en nuestra mente qué es discipular o consolidar. Discipular, uno es mostrar los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Entonces, es muy importante que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en la vida del Padre espiritual, para que sus hijos quieran seguir su ejemplo. Muy importante este punto. Voy a ir a Gálatas 5, 22 y 23. Yo sé que algunos de ustedes han estado en el estudio del fruto del Espíritu y eso es muy bueno. Es una cosa saber todos los frutos y eso es lindo y todo, pero siempre podemos crecer en esta área, siempre. Cuando uno cree que ya ha llegado, ya el Señor le va a demostrar que puede crecer más. Aquí dice más, el fruto del Espíritu es amor.
Si una persona es una persona áspera o brusca o maleducada, ¿verdad? Eso aleja a la gente que uno está discipulando de las cosas del Señor. Gozo, una persona depresiva, si, ¿cuál es el beneficio? Van a decir de yo seguirle a Cristo. Si esta persona que me está tratando de enseñar acerca de las cosas de Dios siempre está deprimida. Paz, ¿verdad? Entonces, por supuesto, nosotros vamos a tener nuestros momentos de debilidad, pero tenemos que ser personas que estamos en el proceso luchando para desarrollar estas características en nuestra vida, ¿verdad? Ser la mejor versión de nosotros. Paz, o sea que no podemos siempre estar nerviosos porque si nosotros necesitamos pastillas para la ansiedad y toda clase así de problemas y, ¿verdad? Y somos gente nerviosa, entonces, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros discípulos, a nuestros hijos? ¿Verdad? ¿A qué van a aspirar ellos? Si nosotros somos los padres y no tenemos paz, entonces, ¿a qué van a aspirar ellos? Estamos haciendo, ellos van a ser como una copia de lo que nosotros somos y tal vez una copia que no es ni tan bueno como nosotros, ¿verdad? En algunas áreas. Y entonces, aunque a veces los hijos salen mejores que uno, pero en muchos casos salen igual que uno y a veces un poco peor. Entonces, tenemos que darle el ejemplo a seguir, que hay beneficios, aleluya, o por pertenecer a la familia de Dios. Paciencia, ser una persona impaciente, irritable, eso no es un buen ejemplo a nuestros hijos espirituales. Benignidad, ¿verdad? De nuevo, ser personas tiernas, dulces en todo lo que podamos. Bondad, una persona mirando, tú sabes, películas de horror, mirando películas de violencia, de perversión. Fe, ¿verdad? Si nosotros algo nos pasa a nosotros y de una vez nosotros estamos diciendo, pero porque yo ya dejamos de ir a la iglesia, eso no es un buen ejemplo para las personas que son nuestros hijos espirituales. Mansedumbre. Mansedumbre es una persona junto con templanza, una persona que sabe controlarse, una persona tranquila, una persona que no busca pleitos. Entonces, todas esas cosas son muy importantes que nosotros estemos, no vamos a ser perfectos, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, yo a veces soy brusco, yo a veces tengo miedo, yo a veces, ¿verdad? No amo como yo quisiera, pero debemos estar en el proceso de buscar al Señor para desarrollar esos frutos y todas las características que Dios quiere desarrollar en nosotros para que nosotros demostremos a nuestros hijos espirituales que sí hay beneficios reales en pertenecer a la familia de Dios. Otra cosa importante en este proceso, aquí tengo que sacar eso, el superíndice, es mostrar interés en ellos, en nuestros hijos espirituales, ¿verdad? Es como los hijos de uno a veces ni le importa tal vez alguna actividad en que está el hijo de uno. Tal vez el hijo de uno le gusta el deporte, a ti nunca te gustaba el deporte, pero si a mi hijo le gusta el deporte, ¿verdad? Yo le voy a apoyar en todo lo que yo pueda. Ofrecer compañerismo, a que no dejar que se sienta solo en todo lo que pueda. Pegar la semilla de Dios que se sembró en su hijo espiritual. ¿Y cómo riega eso en realidad? Eso viene que compartirle la palabra, darle buen ejemplo, mostrar interés en él. Entonces, este punto en realidad yo creo que ya se está incluyendo en los otros puntos. Podemos mejor decir, seguir desarrollando la semilla
de Dios en el Hijo espiritual por seguir compartiéndole, por seguir compartiendo con Él la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta hablar de la palabra. Me gusta preguntar a la gente, no es que para chequear, no, si tú has hecho tu devocional o no. Yo en realidad me gusta hablar de la palabra de Dios y también uno quiere animar a las demás personas a que rieguen esa semilla que Dios ha puesto en ellos por ponerle las palabras. Otra cosa muy importante, involucrar al hijo espiritual en las actividades de la iglesia. Porque lo que pasa muchas veces, una persona que no se involucra en la iglesia se enfría mucho más rápidamente que una persona que está involucrada. Entonces, esos son algunos de los propósitos de la consolidación, ¿verdad? Si nosotros queremos algunos puntos acerca de lo que hacemos, lo que se hace, ya hemos compartido algunas de estas cosas, lo que se hace en discipular, pero podemos decir algunos actividades específicas que uno hace en el proceso discipular. Y esto es lindo. Uno es colaborador de Dios. Estás trabajando en lo que Dios, una de las cosas que Dios más quiere trabajar, y eso es alcanzar a las almas perdidas. Si vamos a Primera de Corintios, es yo planté, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Estamos trabajando con Dios. Así que ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces estamos trabajando con Dios para edificar a las personas. Y eso es muy importante, reconocer. Lo voy a poner aquí. Es muy importante reconocer nuestro propósito como padres espirituales es edificar a nuestros hijos, no usarles, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay ministros que usan
a las personas que están supuestos a estar debajo de su custodia espiritual. Los usan en realidad. No están pensando en qué es mejor para esta persona, sino qué es mejor para mi ministerio o para mí. Um, a ver aquí. El 2, el padre espiritual gana, él, es usado por Dios para tanto para ganar como para retener las almas. Vamos a ir a Juan 15. Además, estoy organizando esto para que todos lo puedan ver. Juan 15. Vamos a empezar con el versículo 5. Yo soy la vid. Tengo que agrandar esto también. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Claro, el fruto no solamente son las almas, pero sí incluyen las almas. Si seguimos al versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, ¿verdad? Entonces es retener el fruto, es no solamente producir el fruto, sino también Dios nos trabaja con nosotros para retener ese fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y entonces nuestra meta como padres espirituales debe de ser hacer de cada nuevo creyente un líder eficaz según el llamado de Dios sobre su vida. Recuerda que ser un líder no necesariamente conlleva un título en la iglesia. Sería magnífico si todos podrían llegar a tener un título en la iglesia, pero llegar a ese nivel, pero en realidad, ¿verdad? No todos van a tener eso. Es más, si vamos al libro de Santiago, ustedes tienen un privilegio muy grande de estar en esta clase y de que el Señor les haya abierto la puerta para querer estar en el liderazgo o para estar en el liderazgo, porque eso no en realidad es para todo el mundo.
Déjame ver, tal vez Santiago 3. Eso es. A mí me fascinaría que todo el mundo fuera líder, que todo el mundo llegaría a ese punto, porque en realidad am, podríamos alcanzar aún más almas así. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque claro, el que es maestro, hay expectativas mayores, que hay mayores expectativas para nosotros que para las personas que no son maestros, ¿verdad? Uno espera un ejemplo de un maestro que tal vez una persona que nada más está en las bancas ayudando desde las bancas daría, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Perfecto, vamos todos a hacer errores, pero es una persona ya bien apartado para el uso del Señor, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿verdad? Um, pero, ¿qué quiere decir esta idea de que todo sea líder? ¿Verdad? Todo el mundo, aunque no tenga un título, puede alcanzar almas para Cristo. Todo el mundo puede demostrar el amor de Cristo. Y eso se ve, que todo el mundo puede ser usado por Cristo para avanzar su reino. Más claro de aquí no canta un gallo, Juan 14:12. De cierto os digo, el que me cree, el que me cree. O sea que todo el mundo tiene el potencial. Dios le ha puesto potencial grande en cada uno de nosotros, en cada creyente. Y nuestro deber como padres espirituales es desarrollar, ayudar, trabajar con el Señor para que ese potencial se desarrolle en cada uno de nuestros hijos espirituales. El que me cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces, eso no excluye a nadie. Gloria al Señor, que tú seas maestro, que no seas maestro, eso es para todo el mundo hacer las obras del Señor, de alcanzar las almas y cosas aún mayores, porque Él va al Padre. Aleluya. Um, Hay muchas cosas aquí que son repetitivas, hablando de cosas que uno tiene que hacer. Nosotros sabemos que tenemos que orar por las personas, ya hemos visto eso. Tenemos que compartir de nuestro tiempo con ellos, mostrar interés por sus familias y todo lo que les interesa. Sentir carga por sus necesidades y problemas, tener tiempo para ellos. Am, Eso yo sí que yo creo que yo voy a sacar ese punto. Am, Saca tiempo a sus hijos espirituales. A veces eso es lo que es más limitado, pero eso es muy importante. Am, yo creo que esos dos puntos y entonces casi estamos terminando con la lección. Yo creo que 3 puntos más. Am, Juan 4, aquí es la mujer samaritana, si me acuerdo bien. Juan 4,
Sí, mujer samaritana. Y vamos a resaltar los versículos 39 y 40. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. O sea que ella llegó a ser madre espiritual y su papá espiritual era Jesucristo mismo, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, ¿verdad? O sea que esa historia no es el enfoque de lo que quiero decir. El enfoque que quiero decir, entonces vinieron los samaritanos a él, a Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Él cambió su agenda, cambió su plan, porque estas nuevas ovejitas le necesitaban, ¿verdad? Aquí otro punto que es importante es cuando nosotros tenemos interés en las personas. Yo voy a subir porque yo creo que yo lo voy a poner allá arriba. Creo que este concepto es mejor allá arriba. ¿Verdad? Y una cosa muy importante, recuerda que el proceso discipular debe de empezar en casa. Un punto muy importante, ¿verdad? Estoy buscándolo porque esto no es parte de mis apuntes, pero es tan importante este punto. A ver. Sí, 1 Timoteo 3, sumamente importante. Entonces, 1 Timoteo 3. Vamos a empezar con, no sé exactamente qué versículo todavía. Versículo 1. Versículo 1. Palabra fiel si alguno anhela obispado o ser una persona. Obispado es como ser un pastor o alguien que vela por las almas de otras personas. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sabemos que hasta hoy en día, en algunos países cristianos, los hombres, la bigamia existe, la poligamia existe, hasta entre los cristianos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en los tiempos de la Biblia, por ejemplo, David tenía muchas mujeres y aunque la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero había eso de que algunos hombres tenían más de una esposa. Pero aquí dice, es por eso las expectativas de un maestro son más altas. Y una persona que está velando por las almas de otra persona, aunque esté en el país de Kenia, donde puede tener 2 o 3 esposas, no puede tener nada más sino una. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y sigue la lista aquí. Y 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad.
O sea que no es como una carreta, sino que sus hijos de verdad están entregados al evangelio. Por supuesto, eso van a ser sus hijos menores de edad, que son obedientes, que van a la iglesia, que están creciendo en las cosas del Señor. Si tiene hijos mayores de edad que se han desviado, bueno, eso uno no puede controlarlo, pero muy importante, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que todo este proceso de ser un padre espiritual tiene que empezar en casa. Tiene que empezar en casa. Um, yo diría que, ¿a dónde paramos aquí? Paramos versículo 4 y 5, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. También las necesidades, tenemos que recordar que con nuestros hijos tenemos que mostrar ese interés, ¿verdad? Siendo nuestros hijos de la casa, tenemos que mostrar ese interés y eso les va a ayudar a acercarse a Cristo cuando ven, no, mi papá, mi mamá se interesan en lo que yo me intereso, dentro de lo que se puede, dentro del camino del Señor. Si yo juego voleibol, están en mis partidos, en todo, cuando quiera que sea posible, ¿verdad? Y ese apoyo, ese amor, ese que no todo es acerca de los padres, sino también los padres se interesan en los hijos, eso hace que los hijos quieran interesarse en las cosas de los padres. Y por supuesto, si nosotros tenemos como nuestra misión, como discipular a la gente para Cristo, y Cristo es lo primero en nuestras vidas, entonces cuando ellos se quieren interesar en nosotros, se van a interesar en las cosas de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Um, aquí tener interés en ellos incluye, eso es importante, muy importante, porque nuestro amor no puede ser de la boca para afuera. En, en lo posible, los padres espirituales deben de suplir las necesidades de sus hijos. Ahora, hay que balancear esto, pero sí quiero hacer varios pasajes aquí. Primera de Juan 3, muy importante. Y si tú no tienes dinero extra para ofrendar, uno saca del diezmo para ayudar a los hijos espirituales de uno, ¿verdad? Uno está supuesto a consultar con el presbiterio de nuestra iglesia, decir, bueno, yo estoy dando esta parte de mi diezmo a esta persona por esta necesidad, pero en realidad yo mismo no tengo mucho dinero adicional al diezmo para regalar, pero lo que el diezmo es diezmo, o va para la iglesia o va para ayudar a alguien, ¿verdad? Um, aquí vamos a primera de Juan 3. Vamos a ir al versículo 17, 18. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que una cosa que he aprendido es que aunque uno no puede suplir toda la necesidad, vamos a suponer que la persona necesita pagar la renta, pero también necesita pagar la luz. Bueno, si tú puedes pagarle la luz, uno le paga la luz y ora con esa persona, le dice, o va a buscar un programa como mi esposa en muchos casos ha hecho, de buscar ayudas para que las personas reciban una ayuda y por mientras que estamos buscando la ayuda, aquí déjame darte una parte de la renta para que no te pongan en la calle. Déjame darte una parte de la luz para hacer como un acuerdo con la compañía de luz para que no te quitan la luz. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hay que usar sabiduría
siempre se debe de usar sabiduría en nuestro apoyo material. ¿Ok? Tenemos que ser buenos mayordomos. Tenemos que recordar que nuestra primera prioridad es nuestra familia biológica, ¿verdad? Si mis hijos no tienen que comer, yo tengo que pensar primero en ellos y después preocuparme para que otra persona pueda comer. Eso es muy importante de recordar. Y no todo, yo no digo que, y no todo puede ser siempre como muy serio no, que no podemos nunca hacer nada porque nunca podemos divertirnos ni hacer nada porque hay gente pobre en el mundo, ¿verdad? Am, Porque Jesucristo, él recibió cuando la mujer le derramó el perfume del frasco de alabastro en Mateo 26, él recibió ese regalo de parte de ella. Entonces está bien darle bonitos regalos a nuestros hijos con tal de que no sea como una cosa que nos ponga en deudas, ¿verdad? Que no podemos manejar, una cosa así, ¿verdad? Siempre es bueno, por ejemplo, en Navidad tener un presupuesto, para el cumpleaños tener un presupuesto. Yo me acuerdo una vez que con Destiny, ella quería unos pantalones de $90 y yo dije, bueno, este es el presupuesto, si tú quieres gastarlo en 2 pares de pantalones, amén Jesús, ¿verdad? Yo lo llevé y ella se compró su pantalón y estaba contenta, ¿verdad? Pero yo no le voy a negar a ella sus pantalones de lujo porque no, porque hay niños que no tienen ropa, que sé yo qué, que sé yo cuánto. Pero sí con un presupuesto porque uno primeramente tiene que tener su diezmo. El Señor dice que si queremos la bendición de Él sobre nuestras finanzas, como Él quiere dar esa bendición, tenemos que diezmar. Y además de eso, para mí personalmente, Él ha sido tan bueno conmigo que yo siempre quiero dar mi diezmo. Siempre, aunque sea para ayudar a otra persona, pero de una manera u otra, yo doy mi diezmo. Pero tú sabes, con tal de que yo tenga mi diezmo y yo esté pagando mis biles y todo eso, claro, pueden haber regalos bonitos para las personas en la vida de uno. Punto aquí que yo quiero hacer es que, claro, si uno tiene un hijo espiritual fuera de la familia biológica, ¿verdad? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, los abuelos, los padres, los hijos, a la pareja, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, eso es muy importante, balancear eso. Otra cosa muy importante, hasta con la misma familia, porque a veces hay familiares que quieren aprovecharse de uno, ¿verdad? Mateo 7:6. Mateo 7:6. Y la persona, tú le ayudas y malgastan el dinero, por ejemplo. Tal vez la próxima vez que tú le ayudes, en vez de darle el dinero, uno le dice, bueno, déjame pagar la compañía de luz directamente o déjame pagar esa cuenta directamente, pero no le dé el dinero. O van a haber veces que tal vez el Señor te va a decir, no le des nada. Mateo 7:6, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y esto de darle lo material también tiene que ver con el tiempo de uno, ¿verdad? Si la persona, ¿verdad? Tú oras por ellos, tú tratas de ayudarle, tú tratas de animarle. Puede ser que tú puedas darle 10 minutos aquí, 10 minutos allá para saber cómo tú estás, en qué estás, para que yo pueda orar por ti, si no quieren oración directa, ¿verdad? Pero gastar como mucho tiempo en esa persona todos los días cuando la persona no quiere progresar por cualquier razón, o parece que no quiera progresar, ¿verdad? Entonces es como echar tus pelas delante de los cerdos.
yo no voy a sacar, por ejemplo, el tiempo con mi familia para personas que no valoran a mi tiempo o donde yo veo que como que ese tiempo no es productivo. Am, Puede ser que no es que yo me olvido de esas personas, pero yo no voy a pasar 2 horas en el teléfono, que yo podría pasar esas 2 horas con mis hijas o con mi esposa. Eso no va a pasar en general. Gloria al Señor. Entonces, el último pasaje que vamos a mirar, aleluya, es Daniel 9. Y con eso vamos a terminar este estudio. Um, Quiero llegar al final aquí. Entonces, Daniel 9. Y aquí comenzamos en el 1. Déjame yo copiarlo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y dice aquí, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Verdad? O sea que ya vemos aquí, cuando uno está, hay ciertos niveles de oración, uno puede estar adorando, pero hay veces cuando uno va a estar en ayuno, cuando uno va a estar en un ayuno hasta muy enfocado, silicio y ceniza. Me acuerdo, por ejemplo, cuando mi tía Marisol le chocó el SUV, el carro grande, y ella como peatona fue chocada y nosotros estuvimos en la emergencia y le estaban operando y de emergencia y yo ayuné, por supuesto, y yo ayuné hasta que ella saliera de la operación, de la cirugía. Y eso fue un ayuno que, ¿verdad? Uno a veces ayuna en el trabajo y está haciendo sus cosas normales, pero ese día, ese fue un ayuno, uno sentado en una silla, nada más esperando um, que para la gloria del Señor, y hasta me pongo a lagrimar ahora porque ella está viva, para la gloria del Señor, que el Señor pudo ungir a esos médicos a salvarle la vida. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. O sea que este es un ejemplo de que aunque uno mismo no haya hecho ese pecado, confiesa el pecado de otras personas como si fuera el pecado de uno. Y cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el aborto, para mí yo sí he pecado, porque 14 años yo pasé en una iglesia del evangelio pleno y como 2 veces nada más se habló del aborto. Nosotros hemos pecado en este país. Se ven en las últimas elecciones que lo que salió en alguna de las votaciones acerca del aborto, todo eso, esas cuestiones, lo que ganó fue que la gente pudiera
tener acceso al aborto. O sea, que vivimos en un país donde la mayoría de las personas creen que deben de tener el derecho de poder escoger matar a los bebés. Entonces, para mí, hemos pecado como iglesias evangélicas, ¿verdad? Hemos pecado porque hemos ignorado probablemente es la cuestión más grande de justicia social, y eso es la protección de las vidas vulnerables, sobre todo las vidas de los niños en el vientre. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, ¿verdad? No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Él está orando por todo ese país, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro. Y sigue ahí. Y dice aquí, porque contra ti pecamos. Y todos nosotros, aunque uno no, por ejemplo, nunca ha participado en el matrimonio homosexual, pero hemos estado orando en contra del matrimonio homosexual. Hemos estado viendo cosas perversas, porque la homosexualidad nada más es otra perversión más. Entonces, al uno estar en pornografía o a uno mirar películas con escenarios indecentes, todo eso nos lleva al mismo sitio. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra. Entonces, Él sigue confesando el pecado. Entonces, aquí dice versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Va a implorar el favor y la misericordia de Dios para él y para su pueblo, ¿verdad? Por tanto, ahora pues, versículo 15, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias, ¿verdad? No están alzando él no está orando confiado en su propia justicia, sino en la misericordia de Dios. Entonces, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿verdad? Un ejemplo importante de cómo orar por la persona, sobre todo el nuevo creyente que tal vez está enfrentando muchas batallas en su vida, tal vez ha vencido en algunas áreas recién, pero necesita cuidarse y seguir cuidándose para no
a recaer. Entonces, para la gloria del Señor, yo voy a parar la grabación aquí. Si puede encontrar la pantalla.